oportunidad voy a estar presentando junto a Carmelinda González y Pamela Toribio las ideas más importantes sobre el libro Apuntes de Semántica Léxica, el capítulo 1. Para empezar, vamos a abrir con esta pregunta. ¿Qué entendemos por significado? El término significado lo utilizamos para referirnos a relaciones a veces muy diferentes sin que esto suponga ningún problema. Por ejemplo, en ocasiones llamamos significados a una relación natural entre causas y efectos, es decir, el concepto o idea que se asocia a la forma sensible o perceptible, el cual es significante, del signo al objeto que presenta, el cual es su referente. Tenemos un ejemplo gráfico. Aquí tenemos la palabra significante y el significado, el cual es la forma que toma esta palabra en nuestra mente y cómo nos imaginamos las cosas. Pasamos a detallar el significado de la semántica léxica. Esta es la disciplina que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Se ocupa de todo lo relativo al significado de las palabras. Como estrategia metodológica, es común separar el estudio del significado de las palabras y el de las expresiones más complejas. ¿Qué es teoría? Esta es un marco que permite describir y explicar un conjunto homogéneo de fenómenos. La teoría léxica requiere ser satisfactoria. Para ser satisfactoria, debería ser capaz de lograr los siguientes objetivos: caracterizar el significado de las palabras, dar cuenta de las relaciones que mantienen las palabras en virtud de su significado, caracterizar los diferentes tipos de significados, explicar la variación contextual y explicar cómo surgen los significados. Hay algunas dificultades y algunos problemas que han surgido del significado léxico, el cual es el problema de los instrumentos de descripción. Las características del significado de las palabras no son tan difíciles. Debemos tomar en cuenta que dar definiciones adecuadas, bien conocido para lo lexicográfico, de que es un diccionario monolingüe. Las definiciones de las palabras serán en la misma lengua cuyo significado se trata de definir. Está el problema de la naturaleza del significado, el problema de lexicalización de los conceptos, el problema de la variación contextual del significado. Ahora bien, pasamos a explicar el metalenguaje de la semántica léxica. El metalenguaje no es más que una condición previa para elaborar una teoría semántica. La semántica léxica se encarga del significado de las palabras. Ahora a continuación aclararemos la noción de las palabras. Las palabras se reconocen como unidades de la escritura, formando una cadena de letras que aparecen entre dos espacios. Aunque esta caracterización no es suficientemente general. Ejemplo, la palabra dámelo está en una palabra y me lo das ya son tres palabras, pero tienen la misma intención y el mismo significado. La caracterización de la palabra, según Bloomfield, la palabra es la mínima forma libre, es decir, es la menor de las unidades que se pueden identificar en el discurso. Según Lyon, insiste en la noción de cohesión interna como rasgo que define la palabra. Una palabra puede tener otros componentes menores, pero no pueden redondearse. Acá tenemos un ejemplo. Se puede decir que esa es la base del núcleo del significado de las palabras anteriores. Se denomina lexema y los lexemas comparten con las palabras la propiedad de no admitir interpolaciones internas. Hasta aquí me quedo. Ahora les dejo con mi compañera Pamela Toribio. Citación y referencia.
Lo que nos permite comunicarnos con los demás y hablar del mundo y de nosotros mismos es la lengua. Hay palabras como los nombres propios que se ligan directamente con las entidades a las que se refieren. La entidad a la que alude una expresión se denomina referente. Por ejemplo, llevar el nombre de rosa no se exige que nadie tenga ninguna de las propiedades que identificamos en las flores del mismo nombre. Los nombres comunes no se refieren directamente a objetos del tipo específico. Denominamos extensión al conjunto de elementos que engloba dicha clase, por ejemplo, el conjunto de bicicletas, y de la denotación a la relación entre la expresión y esta clase. Tenemos el enfoque denotacional o extensional, el cual es la manera de entender las relaciones entre la lengua y la realidad, que ha dado origen a una manera de concebir el significado. La representación mental, que es cuando nos imaginamos algo con solo escuchar la palabra, y el enfoque representacionalista o intencional, que es el conjunto de rasgos o de propiedades que determinan la pertenencia o no de un elemento a una clase. Tenemos los tipos de significado, como el significado no descriptivo, el descriptivo. Entre estos significados está el denotativo y connotativo. El denotativo, significado implícito, también está admitido por la comunidad de hablantes. El connotativo es un significado implícito, diferente al convencional. El significado léxico tiene como característica formar clases abiertas, mientras que el significado gramatical forma clases cerradas. También el significado léxico posee contenido descriptivo, su adquisición es temprana y no es uniforme, mientras que el gramatical no posee contenido descriptivo, su adquisición es más tardía y es uniforme. Podemos darnos cuenta entre ambos significados, tanto el lexical como el gramatical, que hacen como un tipo de desligamiento en el cual ambos se van desplegando a diferentes puntos de vista, llevando a una contradicción. Tenemos el significado literal, que es cronológicamente anterior y primario, tampoco puede medirse en términos de frecuencia de uso. En este podemos ver el sentido literal. La palabra significa lo que dice, es decir, no se hace una interpretación. Por ejemplo, este cuarto es un basurero. Literalmente quiere decir que es un cuarto para tirar basura.